Entonces empiezo ya, ¿no, Pau? Sí, cuando quieras. Bueno, pues ya por no esperar más y ya se irán incorporando. Bueno, buenas tardes, soy Ángel García, el responsable de Divimed para la zona sur de España y bueno, quería presentar en esta tarde a la doctora Elena Mantrana, es la responsable de la unidad de reproducción del Hospital Virgen de Valme, el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla. Y bueno, nos va a hablar sobre la histerosonosalpingografía y bueno, diferentes preguntas que tienen sus respuestas y sobre todo yo creo que contamos con la gran experiencia que tiene en su unidad a lo largo de varios años, aunque la unidad es de reciente creación, de 2019, pero bueno, ella empezaron a utilizarlo ya bastante tiempo antes, con lo que cuentan con gran experiencia, gran recopilación de datos y yo creo que nos va a poder dar una visión bastante práctica de la utilización de Xenfuan en la histerosonosalpingografía. Pues por mi parte nada más. Adelante, Elena. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ángel. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a Divimed la oportunidad de participar en esta reunión en la que vamos a hablar de la realización del Xenfoa, de la histerosonosalpingografía en una unidad de reproducción. Me comentan que, bueno, que os informe de que la webinar está siendo grabada para que todos lo sepáis. Bueno, pues todos sabemos que la evaluación de la permeabilidad tubárica es un paso necesario en el estudio de un gran porcentaje de pacientes con deseos genésicos y un diagnóstico incorrecto o incierto puede llevarnos a la realización de procedimientos innecesarios, ¿no? Como son las técnicas de reproducción asistida o incluso la cirugía. Recomendaciones de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva establecen que todos los métodos disponibles para la evaluación de la permeabilidad tubárica tienen limitaciones técnicas que deben considerarse cuando una de ellas arroja resultados anormales. Por tanto, es prudente realizar una evaluación adicional con un segundo método siempre que el diagnóstico o la mejor estrategia de tratamiento pues no estén claros. La laparoscopia, que ha sido considerado el método gold estándar, está prácticamente en desuso debido a su gran invasividad y a su alto coste. La histerosalpingografía, que ha sido o sigue siendo la técnica de primera elección en muchos centros de medicina reproductiva, tiene una precisión diagnóstica en torno de un 83 a un 90%. Y presenta varios inconvenientes como son la exposición de la paciente a contrastes yodados, que irradiamos la pelvis femenina, es bastante dolorosa y aparte, además, es realizada por personal externo a la unidad de reproducción. Desde hace varios años, desde 1986 aproximadamente, se investiga la posibilidad de realizar la evaluación de la permeabilidad tubárica con ecografía y esto es lo que se ha denominado histerosonosalpingografía o HICOSI. Inicialmente se han utilizado diferentes medios de contraste, bueno, aire, suelo salino, aire con suelo salino, contrastes como el EcoVis, que actualmente está descatalogado, o el Sonoview, que es un contraste de uso intravenoso que se utiliza en valoración cardíaca, hepática o vascular, y en España no está aprobado su uso con esta indicación. El HICOSI tiene una precisión comparable a la histerosalpingografía, aunque es más operador dependiente e informa de una tasa mayor de falsas oclusiones. El hándicap que tiene el HICOSI o el HIFOSI es que necesita una curva de aprendizaje, aunque realmente no hay estudios acerca de la misma. En nuestra experiencia, pues probablemente sean necesarios entre 30 y 40 procedimientos para adquirir cierta soltura con este método diagnóstico. Desde el año 2011 tenemos disponible
otro contraste que es el Exenfoam, para la realización de la histerosono-salpingografía, y a esta prueba se le ha denominado HIFOSI. Bueno, ¿y qué es el Exen? Pues es una mezcla de hidroxietilcelulosa y glicerol. Ambas sustancias se han utilizado tanto en aplicaciones intravenosas como tópicas, gastrointestinales o intraperitoneales, y no se han descrito reacciones alérgicas. Y las pruebas con animales no han mostrado toxicidad sistémica ni influencia sobre el desarrollo de embriones. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos en la unidad? Nosotros a todas las pacientes administramos la noche antes de realizar la prueba una profilaxis con acitromicina de 1 gramo, y realizamos el HIFOSI en fase folicular tardía, entre el día 7º y 11º del ciclo. Las pacientes firman el consentimiento que la SEGU aporta para la histerosonografía, que también contempla la realización del HIFOSI, de la histerosonosalpingografía, y a todas las pacientes después del procedimiento pues les pasamos la escala visual analógica de dolor o escala EVA. El kit de Zenfoam se compone de 2 jeringas de 5 mililitros. En una de ellas está el Exen y en otra, la otra contiene agua purificada. Gracias, bueno, a través del conector, que también está en el kit, unimos ambas jeringas y mezclamos el contenido de las dos. La mezcla del agua con el Exen crea una espuma de microburbujas de aire que es muy ecorefringente. Podemos utilizar para introducir este gel en el útero diferentes catéteres. Aquí veis el catéter que aporta Divimed, que es un catéter de uso intracervical, pero también pueden utilizarse cánulas de inseminación, sondas nasogástricas pediátricas o sondas de Foley pediátricas. Cada centro, pues más o menos, tiene las suyas, pues con la que se siente más cómoda y con la que consigue mejores resultados. Muy importante, una recomendación que yo os hago. Antes de realizar el procedimiento hay que hacer una ecografía basal para localizar bien la posición uterina y también la situación de los ovarios. Así vamos a hacernos una idea del trayecto que hace la trompa, porque ya sabéis que los ovarios no están siempre en el mismo sitio. Hay ovarios retrouterinos, ovarios que están muy lejos del útero, ovarios que están más cerca. Y normalmente a mí me gusta hacer un corte longitudinal y también un corte o sagital y un corte transverso del útero. Después de realizar este estudio ecográfico preliminar, pues procedemos a colocar el espéculo, limpiamos el exocervix con una solución antiséptica e introducimos el catéter. Otro consejo, no empecéis la mezcla hasta que no comprobemos que el catéter está bien inserto, porque hay veces que es más difícil y necesitamos apoyarnos de una ecografía abdominal para introducirlo, o cambiar de catéter, o utilizar unas pinzas de epoxi, por ejemplo, ¿no? Y es tiempo que perdemos con la mezcla. El Exen se mantiene estable unos 7 minutos, entonces tenemos tiempo, pero no podemos desperdiciar esos minutos. Iniciamos la instilación muy despacito, inicialmente con unos 3 centímetros cúbicos es suficiente. Nos vamos al corte transverso y buscamos la salida de los ostium. Esta es la forma con la que nosotros, la unidad, empezamos siempre a realizar el Exen. Lo ideal, pues claro, ver cómo se ve aquí, pues la salida de contraste a través de los 2 ostium y cómo va avanzando el gel por las trompas. Después, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a buscar el trayecto de cada una de ellas. Pues derecho o izquierdo, pues es mejor hacerlo de forma reglada y hacer siempre lo mismo, o hay veces que es que directamente se ve cómo va pasando por una trompa. Bueno, pues nos vamos por esa trompa y seguimos ese trayecto, pues como lo bien que se ve, cómo va avanzando el contraste, lo vamos a ver, lo vamos viendo avanzar a través de las trompas y buscamos llegar hasta el ovario y cómo se va vertiendo el contraste a través de la fimbria, y se crea finalmente un halo hiperecogénico alrededor de cada ovario. Esto, bueno, es bueno verlo a la vez que vamos viendo cómo va saliendo el contraste, porque hay veces que puede estar una trompa obstruida y que el contraste que se vea es el procedente de la otra trompa, porque claro, el contraste se mueve en la pelvis. Hay que tener paciencia, porque no siempre se ve a la primera.
y tenemos el enemigo muy cerca, que son las asas intestinales, que se interponen muchas veces, como en este caso, que si os fijáis bien, vemos cómo sale el contraste y ahora perdemos un trayecto de la trompa porque se nos pone por delante un asa, aquí la veis moviéndose, luego recuperamos el trayecto y sí que es verdad que si nos vamos al ovario, pues vemos que finalmente el contraste se va liberando y va cayendo aquí a la cavidad, alrededor del ovario. El Doppler, nosotros la verdad es que no lo utilizamos porque no, lo hemos intentado, pero no aporta gran cosa y enlentece el procedimiento y realmente no nos aclara mucho. Repasamos. Ideal, pues hacer este corte transverso, ver cómo va saliendo el contraste a través de las trompas, seguir el paso por una trompa y por la trompa contralateral, y posteriormente ver cómo cae y se acumula en ese, lo que hemos hablado, hiperecogénico, alrededor de los ovarios. Realmente es muchísimo más fácil diagnosticar las trompas permeables que diagnosticar la obstrucción. Y no nos es posible distinguir de una obstrucción verdadera de una obstrucción falsa. No sabemos si hay un tapón de moco, si es un espasmo, porque a lo mejor hemos instilado el exen muy bruscamente, imposible saberlo. La obstrucción se ve muy mal. No os traigo vídeos porque realmente cuando nosotros vemos una obstrucción tubárica nos da la sensación de que estamos haciéndolo mal. Y entonces empiezas a buscar porque crees que tú no estás cogiendo bien el plano adecuado y se ve feo. Es algo incómodo de hacer el ESEN cuando hay una obstrucción. En este caso, por ejemplo, nosotros veíamos una ausencia total de salida de contraste a través del ostium derecho y sí que veíamos paso de contraste por la trompa izquierda, pero muy lento y no acabamos de ver ese vertido del contraste alrededor del ovario. A esta paciente se le pidió una histerosalpingografía que confirmó lo que nosotros habíamos visto, pues ausencia de salida, un stop en el ostium derecho y un paso de contraste por la trompa izquierda, pero sin vertido a peritoneo. Bueno, es eficaz el HIFOSI. Aquí os presento un estudio realizado por Ludwig en el año 2017 en el que se compara la precisión diagnóstica de HIFOSI con o sin estudio Doppler con respecto al HICOSI y a la laparoscopia. En total se evalúan unas 239 trompas. Aquí tenéis los resultados de obstrucción de cada técnica y la precisión diagnóstica del HICOSI fue significativamente menor que la de la laparoscopia y que la de los dos métodos HIFOSI. Pero me gustaría llamar la atención sobre que, a pesar de que HICOSI tiene una precisión menor, mantiene, y al igual que HIFOSI, un valor predictivo negativo muy alto, prácticamente de un 100%, que es algo muy positivo en la evaluación de la permeabilidad tubárica, como veremos más adelante. ¿Y qué pasa cuando comparamos HIFOSI con la histerosalpingografía, que al fin y al cabo es la prueba que más centros utilizamos, ¿no? Bueno, pues Emmanuel realiza un estudio observacional en 73 pacientes, realiza HIFOSI seguido de histerosalpingografía si se presenta alguna duda diagnóstica y evalúa el porcentaje de pacientes que requieren histerosalpingografía. En este caso es más o menos un 22% y existe una discordancia entre las dos técnicas de un 9-10%. Posteriormente, al año siguiente, se realiza un estudio observacional en el que se realiza HIFOSI seguido de la laparoscopia a 20 pacientes y encuentran una concordancia de un 100%. Dreyer en el año 2015 realiza HIFOSI seguido de histerosalpingografía a 26 pacientes para valorar la oclusión tubárica después de la inserción de dispositivos Essure por histeroscopia. Obtienen un 97% de concordancia en ambas pruebas, pero los autores recomiendan que si se visualiza la trompa permeable con HIFOSI, pues debemos confirmarlo con la histerosalpingografía.
Lin en el año 2014 aleatoriza a 40 pacientes en la realización de HIFOSI o HICOSI con solución salina y evalúa los porcentajes de permeabilidad y de pacientes que necesitan las dos pruebas, porque cuando no ven, cuando diagnostican obstrucción o hay un resultado no concluyente, realizan una segunda prueba. Se diagnostica permeabilidad tubárica a más pacientes con HIFOSI y un porcentaje mayor de pacientes a las que se les realizó HICOSI requieren una segunda prueba diagnóstica de confirmación. Esta revisión, por tanto, sugiere, ¿no?, que el HIFOSI pues, tiene una precisión diagnóstica comparable a la histerosalpingografía y mayor que el HICOSI. Bien, es verdad que, como podéis comprobar, pues, los estudios han utilizado muestras de pacientes bastante pequeñas. Este metaanálisis del año 2020 se diseñó para evaluar la precisión diagnóstica de HIFOSI para diagnosticar la oclusión tubárica en comparación con histerosalpingografía o con laparoscopia. Se incluyeron o se eligieron 6 estudios con bajo riesgo de sesgo y los hallazgos apuntan a que existe una alta precisión diagnóstica de HIFOSI en la evaluación de la oclusión tubárica con una sensibilidad de un 99% y una especificidad del 91%. Como limitación a este estudio, pues podemos afirmar, puede ser la inclusión de estudios que involucran la inserción de dispositivos ESURE para la esterilización histeroscópica. Realmente los autores no encuentran una N suficientemente grande de pacientes con problemas de fertilidad para poder hacer un subanálisis en pacientes estériles. Al hilo de esto, este grupo de Países Bajos se plantea comparar ambas técnicas, HIFOSI e histerosalpingografía, en pacientes con problemas de fertilidad y además realizar un estudio de costes. Los resultados preliminares de este estudio se presentaron en el Congreso de la Sociedad Americana de Reproducción en el año 2019 y los presento yo aquí. Participaron 26 hospitales y todas las mujeres se sometieron a ambas pruebas. HIFOSI seguido de histerosalpingografía o histerosalpingografía seguido de HIFOSI. Si los resultados fueron concluyentes, pues se hizo un manejo de las parejas en función de esos resultados y se evaluó la tasa de embarazo evolutivo en los 12 meses posteriores a la realización de la prueba. Si los resultados fueron discordantes, se aleatoriza a las pacientes en el manejo en función de una o de otra prueba y se evalúa la tasa de embarazo evolutivo en los 12 meses posteriores a la prueba. Obtuvieron un 87% de concordancia entre ambas pruebas y ellos concluyen que el manejo basado en los resultados entre HIFOSI o histerosalpingografía conduce a resultados de embarazo similares. Estamos pendientes de que se publiquen los resultados definitivos y el estudio de costes. Bueno, ¿y qué pasa en el mundo real, ¿no? ¿Es efectivo? ¿Es seguro? ¿Es tolerable el HIFOSI? Bueno, pues con respecto al dolor os presento este ensayo clínico aleatorizado realizado por Dreyer en el 2017. Se aleatoriza a unas 39 pacientes, 19 de ellas se les hace HIFOSI y a 20 histerosalpingografía. Se evalúa como resultado primario la puntuación en la escala EVA de dolor y con HIFOSI podéis observar que se obtuvieron valores más bajos de forma estadísticamente significativa, una mediana de 1,7 versus 3,7 con la histerosalpingografía. Además, el tiempo de procedimiento también fue mucho menor con la realización de HIFOSI. Este grupo español ha publicado muy recientemente también datos sobre la tolerancia y la seguridad de HIFOSI. Prácticamente se realizó a más de 900 pacientes y se informa de dolor severo, que es aquel
en el que la escala EVA obtiene una puntuación de 7 o mayor, únicamente en un 2% de todas las pacientes. El dolor no se asoció ni con la obstrucción tubárica, ni con el tipo de catéter utilizado en la prueba. Y un dato muy curioso es que cuando se utilizaron pinzas de Pozzi para rectificar el ángulo cervical, no se reportó mayor dolor, sino más bien al contrario, estas pacientes reportan menor dolor que cuando no se utiliza pinzas de Pozzi. Con respecto a los efectos secundarios, pues fijaros, de 915 pacientes, únicamente se reportaron 2 episodios vagales y una infección urinaria leve que se trató con antibióticos sin más problemas. Otros grupos también evalúan la tolerancia y la seguridad y las tasas de embarazo después de realizar HIFOSI. El grupo de Tanaka realiza el Exenfoam a 155 pacientes y no se reporta ningún efecto secundario. Por tanto, podemos decir que HIFOSI es una técnica muy segura. La administración de antibióticos, pues se deja a elección de cada grupo porque no hay un consenso establecido. Nosotros lo utilizamos pues porque lo hemos hecho siempre, realmente no nos planteamos abandonarlo, aunque a la vista de los resultados pues realmente no tiene una justificación clara. El riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria con la histerosalpingografía se ha informado de un 0,3 a un 3%, con el HICOSI no llega al 0,01% y con HIFOSI no se han reportado casos de enfermedad pélvica inflamatoria. Este grupo realiza un seguimiento a 111 mujeres con pareja masculina durante 6 meses. A un grupo o a un porcentaje de ellos se les realizó alguna técnica de reproducción asistida y a otro grupo no. Y un dato muy curioso es que informan de unas tasas de embarazo pues prácticamente similares en ambos grupos. Y bueno, con respecto a los efectos secundarios, os presento un caso curioso porque es el único caso informado en toda la literatura de una vasculitis cutánea de vasos pequeños, pero posiblemente inducida por fármacos, en una paciente de 32 años a la que se le realiza un HIFOSI. Como único antecedente tiene que es alérgica a penicilina. Al día siguiente del procedimiento, la paciente presenta una erupción cutánea generalizada, aunque más evidente en miembros inferiores, acompañada de dolor en las piernas. Se cataloga como una reacción alérgica, se administra tratamiento con antihistamínicos y las lesiones desaparecen por completo en una semana. Posteriormente, revisando los vídeos de esta paciente, del procedimiento, se dan cuenta de que se ha producido, veis aquí, una intravasación de contraste hacia los vasos miometriales. Y por eso cambian el diagnóstico, ¿no?, de posible reacción alérgica a vasculitis cutánea de pequeños vasos inducida por fármacos. La vasculitis es un tipo de reacción de hipersensibilidad que no debe confundirse con una reacción alérgica. Y bueno, relativamente benigna, puede complicarse en un 5% de los casos con una insuficiencia renal. Y este incidente pues, podría estar asociado a la intravasación, a la intravasación venosa de medio de contraste. La intravasación se ha descrito hasta en un 7% cuando realizamos una histerosalpingografía. Es relativamente más frecuente cuando hacemos el HICOSI con Sonoview, pero no se dispone de información sobre la incidencia real de la intravasación durante el HIFOSI porque se ha reportado en muy pocos casos. Bueno, entonces estamos viendo que HIFOSI es una técnica con muchas ventajas, tanto en términos de precisión como de malestar, ¿no?, para las pacientes, pero aún no tenemos muchos datos sobre si la realización de HIFOSI tiene alguna implicación terapéutica en el tratamiento de la infertilidad, aumentando las tasas de embarazo. En este artículo de revisión se evalúa
si después de hacer el HIFOSI puede haber algún efecto terapéutico incrementando la tasa de embarazos. Y como veis, bueno, pues arroja resultados que pueden ser prometedores. Pero realmente la mayoría de los estudios son estudios retrospectivos con un periodo de seguimiento muy diferente entre unos y otros. No se recogen en todos si se han realizado o no técnicas de reproducción asistida en estas pacientes y realmente pues son necesarios estudios prospectivos que nos informen sobre si la realización del SENFUAN tiene efectos beneficiosos sobre el aumento de la tasa de embarazo de estas pacientes. Bueno, pues teniendo en cuenta que HIFOSI nos ha demostrado una eficacia comparable a la de la histerosalpingografía, que es una prueba con un valor predictivo negativo de prácticamente el 100%, es decir, que si vemos las tropas permeables es que están permeables, que es muy poco dolorosa, que tenemos la ventaja de hacerla las mismas personas que evaluamos la pelvis femenina y que vamos a indicar la técnica de reproducción asistida, bueno, pues nos hemos planteado en nuestra unidad una estrategia de trabajo en la que la prueba de primera línea para evaluar la permeabilidad tubárica sea la histerosalpingografía, el HIFOSI. Nosotros recibimos a las pacientes en la unidad ya con el estudio básico hecho, es decir, aportan estudio hormonal, hormona antimulleriana y un seminograma. Ya en una primera visita, pues a un porcentaje alto de pareja, podemos decir si son candidatas o no a la inseminación. Y si le hacemos la histerosalpingografía y las trompas son permeables, pues en 2 visitas esa pareja está puesta en lista de espera para inseminación. En caso de que HIFOSI, pues veamos que alguna de las 2 trompas o las 2 no son permeables o arroje resultados no concluyentes, pues a esas parejas le solicitamos una histerosalpingografía y en función de los resultados, pues ya determinamos cuál es la técnica más adecuada para ella, para conseguir embarazo. Además de todo esto, pues también nos planteamos valorar si esta estrategia supone un mayor coste económico que la realización de la histerosalpingografía a todas las pacientes, como hacíamos antes. Y bueno, estos son nuestros resultados. Tenemos un total de 176 procedimientos. Hemos diagnosticado permeabilidad bilateral en un 82,4% de las pacientes. En el resto, que son en total 31 pacientes, solicitamos una histerosalpingografía para confirmar el diagnóstico de obstrucción o los resultados no concluyentes. HIFOSI se ha mostrado como una prueba muy bien tolerada por las pacientes, con una escala de dolor, una puntuación media de 3,21 puntos, una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la histerosalpingografía, y realmente son llamativos los datos cuando las pacientes refieren pues dolor severo, ¿no? Cuando puntúan en la escala EVA con 7 o por encima de 7, ¿no? Que la histerosalpingografía representa casi el 50% de las pacientes. Complicaciones no hemos tenido. Si consideramos una complicación el dolor severo, pues sí, un 4,5% de pacientes y únicamente una reacción vasovagal que se resolvió en consulta con medidas conservadoras sin mayor problema. Bueno, además de esto, pues nosotros nos estamos planteando realizar un estudio de minimización de costes basado en este diagrama que os he contado antes de toma de decisiones para valorar si nuestra estrategia contingente es eficiente, ¿no?, en nuestro ámbito. Hemos calculado los costes unitarios de cada uno de los procedimientos y aquí os los presento y también los datos preliminares de gastos. Aquí podéis ver que cuánto hubiéramos gastado si a esas 176 pacientes le hubiéramos realizado histerosalpingografía y cuánto hemos gastado al realizar nuestra estrategia contingente.
Los gastos indirectos no están incluidos, es decir, no hemos considerado pues, los desplazamientos al hospital. Nuestra área es un área bastante amplia y tenemos pacientes que viven a 80 kilómetros del hospital. Entonces, bueno, pues eso estamos en ello para valorarlo. Tampoco la ausencia al puesto de trabajo. Y en fin, con estos resultados, pues podemos concluir que el HIFOSI representa en una unidad de reproducción es un método diagnóstico pues eficaz, efectivo y bastante eficiente. Muchísimas gracias por vuestra atención y si queréis hacerme alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, me quisiera preguntar si es necesario hacer determinación de clamidia antes de realizar la prueba. Muchas gracias. Nada, nosotros no la utilizamos, no la realizamos. Hay un protocolo, en el protocolo de la SEGO viene establecida esa posibilidad. Precisamente por eso realizamos la profilaxis con acitromicina. Así cubrimos la posibilidad de que haya una infección por clamidia. Gracias. Hace muchos años, nosotros éramos una unidad de reproducción básica hasta el año 2019 que empezamos a hacer fecundación in vitro y nosotros hicimos un estudio de prevalencia de clamidia en nuestra área y la verdad es que la prevalencia era bastante baja. Me había parecido ver alguna pregunta, pero he perdido el chat. Hola, Elena. Hola. Te preguntaban por el chat, te leo. Es que no lo veo. A ver. Preguntaban que ante una imagen poco clara pero sospechosa de hidrosalping por eco, ¿planteáis realizar IFOSI para confirmar diagnóstico? Ah, vale, ahora lo veo. No, nosotros, bueno, alguna vez lo hemos hecho, sobre todo en pacientes con bajo riesgo, pero realmente, si ves un hidrosalping por ecografía, no hacemos HIFOSI. En alguna paciente que hemos tenido duda realmente porque no teníamos claro que hubiera un hidrosalping, sí que lo hemos hecho. Sí que lo hemos hecho con profilaxis antibiótica, pero ya te digo, si se ve claramente no tiene mucho sentido, porque te arriesga a que la paciente haga una EPI. En estas pacientes, por supuesto, siempre con profilaxis antibiótica. Pero en alguna, creo recordar que en unas 2 o 3 sí que hemos hecho por confirmar, sobre todo en pacientes que a lo mejor en situación basal no vemos un hidrosalping y lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos una estimulación ovárica. Pues antes de transferir, repetimos la eco, por supuesto congelamos embriones, repetimos la eco y ahora no vemos hidrosalping. Pero sí lo hemos visto en la estimulación. Por ejemplo, ese sería un tipo de paciente en la que podríamos plantearnos hacer el HIFOSI. Bueno, buena pregunta. Me preguntan, si alguien no está viendo el chat, ¿cómo se ve el hidrosalping? ¿Hay suficiente volumen? El FOAM tiene 10 centímetros cúbicos. A ver, si un hidrosalping se ve claramente en ecografía, no hay que hacer ninguna prueba de confirmación. Pero si tenemos la duda, o una paciente que ha tenido una cirugía y que unas veces lo vemos y otras veces no, sí que se ve, sí que se ve, sí que se puede confirmar. Hay volumen suficiente, sí. Pero vamos, si
claro, no te arriesgues y no le hagas ninguna prueba complementaria más. Hola Elena, buenas tardes. Felicitarte por la presentación y una pregunta. Gracias. ¿Necesita curva de aprendizaje? ¿Es necesario algún tipo especial de capacitación para implantar la técnica? Pues mira, nosotros, es una buena pregunta. Nosotros empezamos haciéndolo, necesita curva de aprendizaje, pero creo que, bueno, nosotros somos en la unidad entre 3 y 4 ginecólogos, dependiendo, y más o menos somos siempre los mismos y lo hacemos todos. Empezamos primero, la doctora Tirado y yo. Yo empecé haciéndolo viendo vídeos en internet y haciéndolo en pacientes que tenían hecha la histerosalpingografía y estaban en lista de espera para inseminación y sabía que las trompas eran permeables. Realmente sí que es necesaria una curva de aprendizaje. Yo calculo que más o menos unos 25 o 30 procedimientos son suficientes. Y luego lo que hemos ido haciendo es, las que teníamos más experiencia, pues hemos ido ayudando a los que venían después para hacerla. A mí me parece que lo ideal es que la hagan todas las personas que pasan consulta. En reproducción le hacemos una ecografía a las pacientes de forma casi cada vez que vienen a consulta. Entonces tenemos mucho manejo ecográfico y realmente el Exen es eficiente o es eficaz cuando es una prueba que se convierte prácticamente en una rutina de consulta. Nosotros tenemos un ecógrafo que es bueno, que es de gama media, pero tampoco tenemos un ecógrafo de alta gama. Y con ese ecógrafo, que evidentemente no es un ecógrafo básico, es un ecógrafo bueno, se ve y lo hacemos todos los miembros de la unidad. Pero sí que es verdad que hay que tener una curva entre unos 25 o 30 procedimientos más o menos. Y hay que lanzarse, al principio no veréis nada, porque yo al principio no veía nada. Cuando ves la primera trompa te emocionas un montón y luego ya te vas dando cuenta y vas cogiendo la forma de hacer la ecografía, de cómo seguir la trompa, cómo buscar los ovarios, pero no es algo inalcanzable ni excesivamente complicado. Venga, animaros. ¿Alguna preguntita más? Facilita. Bueno, no sé si, de todas formas, como la intervención ha estado grabada y puede ser que cuando la presentemos, cuando la enviemos a compañeros que no han podido estar, nos hagan alguna pregunta, te la haríamos llegar en todo caso para que la pudieras responder y yo creo que es una buena forma también de continuar de que no se quede solamente en esta presentación, de que sino que alguien que surja alguna duda, pues que pueda también contestar, ¿no? Y por mi parte, agradecerte la presentación. Yo creo que los objetivos que marcaban las tres preguntas que hacía en el nombre de la presentación, de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, han sido contestadas y dan respuesta y que, bueno, yo creo que anima a que esta prueba se pueda realizar y está totalmente justificado frente a esta histerosalpingografía y también, bueno, para evitar el dolor a la paciente, que siempre es lo Es más muy importante. importante, la más comodidad y lo importante, ¿no? Y agradecer tu participación, ha sido muy interesante la presentación y darte las gracias desde aquí y por supuesto por mi parte por tu gran colaboración que has tenido con nosotros, Elena.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós.